Costa Rica es reconocida por sus playas, montañas, volcanes y hermosa naturaleza. ¿Sabías que en Costa Rica no tenemos ejército? Y otro dato curioso, que en Costa Rica está prohibida la caza recreativa. Si te parece interesante conocer más de Costa Rica y su historia, visita el canal del Profe Du. Señores, ahí vamos, sin mucha música, sin nada, vamos a empezar. Muchísimas gracias a todos los que van llegando. Ya estamos por acá hoy en una noche especial, empezando nuevos segmentos. Les doy las gracias a todos los que están desde temprano, pero quiero empezar rápido. Quiero empezar rápido porque la idea es conversar, debatir sobre YouTube. Vamos a empezar con esta nueva sección. Gracias a que muchos amigos me preguntan cuando hago el programa sin censura, ¿por qué no tocamos mucho el tema de YouTube? Y eso es una de las cosas que les pido siempre a mis invitados, no hablar mucho de la plataforma, sino hablar más de la vida, hablar de las situaciones, hablar de su país. Pero nos quedamos siempre con la duda de que no hablamos de YouTube. Entonces, señores, hoy vamos a empezar con un invitado de lujo. Vamos a empezar con un amigo que pudieron ver ahí en la presentación, que va a estar exponiendo varios temas. Y ustedes sobre ese tema les pido que lo que quieran saber, que le estén preguntando en el chat, y yo lo voy a estar haciendo la pregunta acá a mi hermano que viene de Costa Rica, Profe Du. Profe, bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Pura vida, mucho gusto estar aquí, súper contento, feliz y con muchas ganas de hablar aquí de YouTube, de cosas buenas, de cosas malas y una experiencia ahí que me pasó con esto. Entonces, súper contento y nada, a lo que vinimos, como dicen. Empezamos entonces, como decimos, vamos ya al pollo del arroz con pollo. Déjame dar un poco de saludos por acá a los amigos Tiempo Libre, J3 Producciones, Cocina de Mimi, Yesenia, Bernarse, mi hermanito el Cuchitril, que va a estar después ahí con una excelente entrevista, Amor de Dios, también a Pilar Callejón, bueno, a todos los amigos Ferri también, que no duerme, mi hermanito Miglo, que fue uno de los primeros que llegó, a Ceci Blogs, Poquita, Molly Channel, gracias por estar acá. Bueno, gracias a todos, Rebeca también, Química de la Vida, muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar, si quiere, les digo la dinámica, simplemente el profe viene por acá, va a ir exponiendo su punto de vista sobre la plataforma, lo que le ha funcionado a él y lo que él piensa que son mitos o que no le funcionan a él. Como dice en la descripción, señores, voy a decirle algo. YouTube es como las pizzas. YouTube es como las pizzas. Son redondas, vienen en cajas cuadradas y se comen en triángulos. Es decir, que no lo entendemos. Y una forma de poder entenderlo es esto, que venga siempre un amigo acá en la plataforma que está teniendo resultados y que ponga acá lo que funciona a ellos. Entonces, profe, una vez más, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a comenzar por la experiencia que usted tuvo por el famoso pin de YouTube. Excelente. Vamos a ver si tengo el micrófono abierto. Esto de este bendito pin, bueno, antes de iniciar con lo del pin, creo que es importante lo que dices. Si YouTube fuera como decir, ok, 5 errores y 5 consejos para poder crecer en YouTube, y si fuera así de fácil, pues todo el mundo tendríamos 100,000 vistas y millones de suscriptores, pero YouTube no es así, y por dicha no es así porque se vuelve bonito, si no sería algo que no cueste, no tendría sentido. Hoy les vamos a hablar de errores, ¿verdad?, que se cometen en YouTube y no lo dejan crecer a uno, y también de algunos consejos que a mí me han funcionado. Quiero ser claro, si hay una persona que tiene más de 4,000 suscriptores y tiene más de 7,000 o 10,000 vistas, posiblemente a esas personas no les puedo ayudar, porque a mí me gusta basarme en estadísticas, en cosas que he aprendido, en cosas que he explorado y que yo mismo he comprobado. Esos son más o menos las vistas que yo tengo y los suscriptores que yo tengo, y es de ahí donde yo puedo hablar, ¿verdad? Yo no me creo ninguna persona, el youtuber más famoso, ¿verdad? Ni me creo más ni menos que nadie, pero por si algunos no saben, yo soy educador y uno tiene eso en el ADN de enseñar, de transmitir lo que uno ha aprendido. Ya están las personas si quieren escuchar o si no quieren escuchar, si quieren ponerlo en práctica o no.
Entonces, por ese motivo, a mí me gusta mucho hablar de estos temas. No es que yo me crea ahí el youtuber más youtuber, pero sí es importante muchas veces lo que a uno le ha llevado meses investigarlo, tal vez poderlo transmitir en media hora, como lo vamos a hacer en esta ocasión. Bueno, a mí este pincito, el famoso, lo que lo verifica uno como youtuber, quiero hablarles de esto. Bueno, esto se logra cuando uno ya tiene las 4,000 horas y los 1,000 suscriptores como mínimo, ¿verdad? Entonces ya uno califica, envía el canal a verificación y se lo aceptan después de que tiene, creo, $10 como un porcentaje de dinero, ya le envían, por decirlo así, este sobrecito. Si a los 3 meses, se le acercan los 3 meses y no ha llegado este sobre, les recomiendo, para que no le pase lo mío, que lo pidan, empiecen a pedirlo. Si lo pidieron una vez y no les llegó, ellos le van a dar, creo que son 22 días. Si no le llegan a esos 22 días, pídanlo otra vez. ¿Por qué motivo? Porque yo quedé con el canal sin comerciales. Estuve prácticamente, no sé, como un mes o más de un mes sin comerciales, porque este sobrecito no me llegó. Entonces me pedí, a ver, se me cumplieron esos 3 meses o ese tiempo que le dan a uno, y para poder verificar el paso 2 ocupaba incluir el pincito que viene aquí, un número que viene aquí adentro, ¿verdad? Y sin eso no podía otra vez tener anuncios. Entonces es importante que estén alertas. Aquí en Costa Rica yo decía, ay, como aquí las direcciones son del Palo de Mango, donde ve un perro amarrado y donde el caballo está comiendo afuera, una ronda, ¿verdad? Sí, de la pulpería y de la plaza y eso, yo dije, ese pin, ahí no sé, en algún momento llegará. Y no llegó, y no llegó, y no llegó, y me quedé. Ahora, no se desesperen que este pin llegue. Si llegó a Costa Rica, que hay esas direcciones del Palo de Mango, donde ve un perro amarrado, de la casa de 2 pisos, de la pulpería. Si llegó aquí a mi casa, llega a cualquier parte del mundo. El sistema postal aquí es bueno, pero las direcciones son fatales. Entonces, si me llegó a mí, si lo piden, le va a llegar a cualquier persona. Ahora, el día que le llega a uno y introduce el PIN, no se asusten, porque yo duré casi un día o medio día que me seguía dando error y no me aparecían los comerciales y no me lo activaban. No se asusten, que ese momento, cuando YouTube seguro pasa un tiempo de verificación, se los va a activar y van a tener que ponerle comerciales otra vez de nuevo a todos los videos, como el primer día que uno le agrega los comerciales, la monetización a los videos, todo de ser otra vez en lo que es monetización. Entonces quería contarles, iniciar con esa anécdota, por eso no tenía anuncios en mis videos, y creo que es importante porque que no les pase lo mismo, porque yo me quedé esperando, y no esperen, pidan ese pin que tienen. Entonces el consejo, profe, el consejo es para todas las personas, a la vez que monetizan, tienen que estar al tanto del tiempo que si no le ha llegado el PIN. Sobre todo para las personas que viven no acá en los Estados Unidos, generalmente acá en los Estados Unidos, y lo que es en Europa llega bastante rápido. Pero las personas que viven en México, Colombia, he escuchado que pasa mucho esto, Perú, tienen que estar al tanto. Y si no les llega, es decir, en el tiempo que se estén acercando los 3 meses, tienen que estar escribiendo y pidiendo el PIN. El problema es que el mismo YouTube te dice, ay, puede ser por lo que está pasando en la actualidad, dura más tiempo, entonces uno se confía que eso va a ser así, que no, ese PIN viene y se le llegó el tiempo, y YouTube ya sabemos que no perdona nada, corta y listo. Si usted no lo tiene, usted fue el que se jodió y listo. Entonces, si se les va acercando el tiempo, pídalo. Si no les llega otra vez en los 22 días, pídalo otra vez. Y de fijo les va a llegar en algún momento. Eso sí, tienen que verificar bien las direcciones y que todo sea al día, ¿verdad? Pero si todo lo hacen bien, va a llegar. Si llegó a Costa Rica, les va a llegar a prácticamente cualquier parte del mundo. Si alguien tiene dudas acá con este tema, veo que nadie ha escrito. Realmente, si alguien tiene dudas, que pregunta ahora sobre el PIN, lo importante es eso, no se confíe y vaya escribiendo acá ratico. Si usted ve que a los 22 días, como el profe dice, no le llega,
entonces empieza a escribir. Hay vías de escribir, y ya después le haré un videito con eso que tengo pendiente para decirle las vías por donde usted puede escribir a YouTube y que le contestan rapidísimo. Profe, pasamos al otro tema. ¿O quiere decir algo más sobre esto? Se le fue el audio por acá. Darle las gracias a todos que están ahí en el chat. Por ahí va algunos ticos, como a un furioso que llamo yo, Anthony Cascante, varios, a todos los que están ahí. Pura vida, gracias por los pura vidas que me dejan. Por si no me conocen algunos, yo soy el profe Edu. Y les quiero hablar de eso que les dije, algunos errores. A ver, aquí tiene una pregunta. El PIN le llevó al profe a su casa, el PIN le llega por la dirección postal, le llega a la dirección que usted lo ponga. Si usted lo pone al trabajo, le va a llegar al trabajo. Si usted lo pone a la casa, le va a llegar a la casa. El PIN siempre viene por correo regular, no por Gmail, le llega por correo regular. Y es a la dirección que usted ponga. Muy importante poner la dirección totalmente donde quiere que llegue. Y cuando estás llenando los datos tienes que escribir tu nombre y todo correctamente, porque YouTube ocupa saber que es una persona física la que está detrás de esa pantalla. Entonces hay que escribir el nombre completo, la dirección completa, todo en orden, porque si no nunca le va a llegar también. Ahí tiene una pregunta de Pepi. Dice Pepi, una vez que se monetiza, ¿se puede monetizar todos los videos o solo los que subas a partir de la monetización? Responde usted, que es el invitado. Se pueden monetizar todos los que tenga ahí para atrás hasta el día que nació. Si tiene videos, monetice todos los que no tengan problema, ¿verdad? Eso sí, videos que no tengan problema los puede monetizar. No importa que tengan 1 año o 2 años. A mí me da risa y me causa gracia cuando entro en vivo, si las personas están hablando, yo escucho cada cosa. A la gente le dicen que si llega al año, que si eso y que el otro, le dicen un montón de mentiras y no dejen que los asusten en YouTube. Y cuando le pregunten a alguien, si le van a preguntar, pregúntale a una persona seria y que no les vaya a ir a decir nada más porque se creen muy fruscas, como decimos aquí, les van a decir una mentira. No, monetice todo. Si tiene el día que nació, monetícelo ahí, porque no hay problema. Es que el video tenga 1 año, tenga 2 años, eso no hay problema. Si tiene una vista, si tiene 100, mientras el video no tenga problema, puede monetizar todo. Perfecto, profe. Entonces pasamos. ¿Qué es lo que le ha funcionado a usted a YouTube? ¿Qué quiere hablar? ¿Con qué tema empezamos por acá? No sé si empezamos con los errores o con lo que me ha funcionado. Cualquiera de las dos. Aquí tengo una listita por hoja y hoja, de lado y lado, porque no queremos hacer esto muy amplio y queremos solamente ir a lo que vinimos, como dicen. Entonces, que elijan en qué inicio, con errores o con consejos para... Yo pienso que con los consejos, pienso que empezar con los consejos mejor, que usted diga lo que le ha funcionado a usted y que usted recomienda a todas las personas que están ahora mismo en la lucha acá de conseguirlo en YouTube. Vean, lo primero que más, vamos a ver, yo he tenido como etapas en YouTube, ¿verdad? Quiero ser bien claro otra vez. Estos consejos son para canales pequeños como los nuestros, que apenas están empezando, que son bebecitos, que tienen menos de 5,000 suscriptores, menos de 10,000 vistas, ¿verdad? Yo estuve un tiempo que estaba ahí un poco estancado y una de las cosas que más me funcionó es hacer colaboraciones. La colaboración que hice con el video de DJT, que es una reacción a una canción de Costa Rica. Ese video solito, caminando, solito todos los días, agarra mínimo 50 vistas y la mayoría son vistas orgánicas. ¿Por qué motivos? No es solamente hacer una colaboración, que a mí se me ocurrió hacer una colaboración y listo. No, esa colaboración tiene que estar bien pensada. ¿Cómo está bien pensada? Aquí está de moda las reacciones. Entonces, una reacción de una persona extranjera a Costa Rica. Entonces, todas las personas que van a buscar reacción a Costa Rica, muchas veces mi video, si no les aparece de primero, les va a aparecer entre los primeros puestos. Entonces, está llegando un público que si le gustó ese video, posiblemente o se va a ir para donde la persona que hizo la reacción
¿verdad? Porque tiene que ser algo también mutuo, no solamente buscar la ayuda de uno, o se va a ir para la persona que hizo la reacción como curiosidad a ver qué contenido tiene esa persona, o va a empezar a buscar en el canal de uno a ver qué otro contenido le agrada. Si usted tiene buen contenido, se quedó. Y si tiene mal contenido, más bien va a ser una arma a doble filo, ¿verdad? Entonces, primero, colaboraciones bien pensadas y bien dirigidas. No es solamente una colaboración porque se me ocurrió hacer una colaboración, sino ahorita estoy pensando en una que creo que va a ser, como dicen otra vez, como la tapa del perol, como decimos aquí. Tiene que ser una colaboración pensada y dirigida a algo que esté de momento, que la gente lo esté buscando y que usted lo pueda direccionar a que su video se posicione en los primeros lugares. Esa sería la primera, el primer consejo. Entonces, hacer colaboraciones pensadas y dirigidas a lo que esté de moda en el momento y que la gente esté buscando. Porque no es, como le dije, solo porque se me ocurrió. Ok, otra de las cosas, promocionar su canal, sus videos y su imagen. ¿Cómo? Si yo me quedo en YouTube, ok, estamos hablando de personas comunes y silvestres, ¿verdad? Si yo soy un famoso que tiene, no sé, eso le va a llegar, la fama a YouTube le va a llegar de cualquier forma. Estamos hablando para personas normales. Promocionar su video, promocionar su canal y promocionar su imagen. ¿En dónde? En Facebook, en Instagram y en la red social que aparezca, sin que eso le quite mucho tiempo del tiempo que le invierte en YouTube. ¿Qué estoy haciendo yo? Este consejo me lo dio una amistad, Mirna, del canal de Loco Sazón. Facebook, todas las redes sociales hay que investigarlas. No funciona igual Facebook como Instagram o como funciona TikTok, por mencionar tres. Entonces, en Facebook, ¿qué me ha funcionado a mí? Si yo subo un video, ese video casi no tiene interacción. Si yo publico el video, un ejemplo, mi video y lo pongo en el blog ahí, pero si yo pongo fotos del lugar donde yo fui, fotos mías o fotos que describan el canal y pongo el link de ese video tiene 100, 200, 16 veces compartido, 6 veces compartido, empieza a tener una interacción entre las personas. Es decir, usted no comparte el video como tal de YouTube para Facebook, sino que usted lo que pone es foto, usted pone el link que lo lleve al YouTube de Facebook, que lo lleve al YouTube directamente al video. Hago una mezcla, porque no, la sal no es buena mucha ni el azúcar tampoco, ¿verdad? Entonces yo de vez en cuando, y no todo funciona para todo el mundo igual, de vez en cuando yo comparto el video normal. En algunas ocasiones yo comparto fotos y no comparto el video, sino el link, que ojalá esté de primero, porque si hago una descripción muy grande y el link queda muy abajo, mentira que la gente lo va a leer, tiene que quedar visible. Entonces, el link queda de azul. Si le apuntas con una flechita, a la gente le va a dar curiosidad. Si le dio clip, de 100 personas a 10 mínimo le tiene que dar curiosidad para darle clip a ver de qué es ese video. Entonces, posiblemente si ven solo la miniatura del video, Facebook es muy raro, hay que estudiar todas las plataformas. La gente no va a interactuar mucho con los videos, pero si pones fotos y un link azul que la gente, quiero ver qué es ese link, por curiosidad, como decimos aquí, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y entonces la gente le va a dar a ese clip, a ese link, y ese link lo va a llevar a su video. Si se quedó ahí y tienes buen contenido, la pegaste, como dices. Y si tienes mal contenido, posiblemente esa persona puede ver 1000 veces más ese post ahí, que nunca más va a entrar, ¿verdad? Entonces también es una arma a doble filo. Pero Facebook funciona mucho de esa forma. Poner historias y compartir de vez en cuando el video y de vez en cuando fotos con una descripción del video. Y interactuar con las personas también. Siempre es bueno interactuar con las personas. Yo muchas veces, yo me alejé mucho de la comunidad de YouTube porque hice una depuración y prácticamente estaba perdiendo mi tiempo. Y mucho del tiempo que le dedicaba ahora a YouTube se lo dedico a Instagram y se lo dedico a Facebook. Y eso me ha traído un resultado público orgánico grandísimo.
pero eso no llega así nada más porque hago eso y listo también, ¿verdad? Y si quieren ir mucho más allá, Facebook tiene algo que se llama ADS, que usted puede promocionar sus videos. Pero tienes que tener una página oficial del canal, no en la página personal, sino una página oficial. Entonces, yo en algunas ocasiones promociono mis videos ahí, no tiene mucho costo de dinero, no estoy comprando vistas porque no estoy comprando vistas a nada. Lo que hago es que mi video se muestre a más personas, como que la gente estuviera compartiendo y compartiendo ese video. Entonces le va a salir a gente por aquí y por allá en Costa Rica. Solo en Costa Rica, porque si yo me tiro un video de estos para Cuba o para República Dominicana, posiblemente eso nadie me lo va a ver. Entonces, si quieren ir aún más allá, tienen que pasar a esa parte de crear una página, ¿verdad? Y promocionar su video. Eso le va a costar cierta cantidad de dinero. Hay veces que Facebook te sale, disculpa que lo interrumpa, que sale en Facebook que te da como un crédito que puedes utilizar para esto mismo de la promoción. En eso sí es así, y puede ser que usted promocione un video con $10 y no le agarró ni una vista, porque usted no está comprando vistas, está mostrando su video. Si su video le gustó a la gente, le va a dar clip y va a entrar. Ahora, ¿qué hago yo? Yo promociono un video y se me muestra a 13,000 personas en Costa Rica. De esas 13,000 personas, 500 o 1,000 o 800 le dan clip y ven el video. Pero ¿qué pasa? Yo estoy vendiendo mi imagen a 10,000 personas en Costa Rica. Si yo hago eso 30 veces, prácticamente ya una porción de la población de Costa Rica saben quién es el Profe Du, porque aquí a mi casa no van a llegar a conocer quién es el Profe Du. Entonces, usted no está teniendo vistas, pero está invirtiendo en su imagen, que la gente está conociendo su canal, por lo menos como las pastas. ¿Usted cuál pasta o no sé, crema dental va a comprar? La que ha visto todo el tiempo. ¿Cómo le llama a la gaseosa negra? Lo que ha visto todo el tiempo, aunque sea de otra marca, le va a decir de la otra. Entonces, si usted nunca vende su imagen, ahí te vas a quedar con 100, 200, 300, con 1,000 suscriptores, 1,500 suscriptores, y esos suscriptores nunca van a llegar ahí, porque del cielo no nos van a caer. YouTube, la gente tiene que entender esto. ¿A qué entra uno a YouTube? ¿A buscar música o a solucionar un problema? Si su canal no es de música y no soluciona problemas, si no te promocionas, ¿cómo la gente va a llegar? Porque es muy lindo el Profe Du, que no es lindo, ¿verdad? Pero porque es muy lindo el Profe Du, voy a ir a buscarlo en YouTube. ¿Quién va a saber quién es el Profe Du si usted no se da a conocer? Entonces, eso es fundamental. En Instagram lo que funciona son los Reels. Eso es la tapa del perol, como decimos aquí, lo máximo. En Reels, Instagram es, ¿verdad? Puede ser que un Reel yo lo subo y son 15 minutos y tiene 500 vistas. Y llega a 1,000 y 1,000 y resto vistas en un día. Puede ser que otros se quedan 200, 300, pero creo que a ti te ha pasado que te ha llegado hasta 10,000 o no sé cuántas vistas. Sí, a mí me está funcionando muchísimo. A mí me está, cada vez que subo, obviamente se me está montando en más de 11,000 vistas en menos de 2, 3, 4 horas. A los 10, 15 minutos ya tienen 4,000 vistas y me está funcionando mucho. Me está funcionando mucho. Ojalá ese reel ponerle un ejemplo. Yo lo hago con el sticker de YouTube y le pongo Profe Du. Entonces, 1,000 personas vieron ese reel. 1,000 personas no van a ir a mi canal, van a ir 5 de esas 1,000. Van a ir 10 o 15, no sé, un porcentaje, el que sea. Esas 1,000 no van a ir. Pero yo a 1,000 personas les estoy enseñando quién es el Profe Du. Y ese tiene contenido de Costa Rica. Me sale una vez, me sale otra vez, me entra la curiosidad. Si le gustó, si le agradó el Profe Du, si le agrada el contenido, puede ser que esa sea una persona que se identifique con uno, que se identifique con los mismos gustos, que sea lo que está buscando. Puede ser que uno le muestre un lugar que quiera conocer, esa persona se va a quedar ahí. Entonces, profe, para ir, lo primero, colaboraciones bien pensadas a lo que usted quiera dirigirse. Segundo, promocionar, utilizar las demás redes en función de su canal de YouTube. Me están preguntando por aquí, no sé si usted va a tocar el tema, pero bueno, para aprovechar y que no se me vayan las preguntas. Me están preguntando, creo que fue Cocinando con Meli.
¿Qué usted cree de los shorts? De los famosos shorts que están de moda ahora. ¿Funcionan o no funcionan? A mí no me gustan porque me desfigura el canal totalmente porque no llevan miniaturas. Entonces, estéticamente los veo muy feos. Es algo personal. Yo hice una prueba y subí uno y me agarró una tercera parte de vistas en 2 días de lo que me agarra un video. Entonces, de una vez lo puse en no listado y ahí lo tengo, ahí lo puedo comprobar y lo puedo sacar en cualquier momento, ahí lo tengo. Y a mí no me funcionó. Puede ser que en muchos y en muchos puede ser que pegues uno, pero es una lotería y va a depender de cuánta estética quiera que tenga su canal, de las personas que entran y cuánto estéticamente se vea su canal. Ahora, la historia de los shorts es esto, que dicen que es lo que está de moda y que es similar a TikTok y que esto y que el otro. Si yo entro y subo un video en TikTok, que TikTok es mucho más fácil que YouTube, a mí ese video no me agarra miles de vistas. Si no me agarra miles de vistas en TikTok, ¿cómo eso va a agarrar miles de vistas en YouTube y me va a traer miles de suscriptores? Entonces, va a depender para mí no funciona. Puede ser que una persona, si le mete publicidad o si le mete a alguno, le agarre 10,000 o 20,000 vistas. Puede ser que de nada le agarre esas vistas. Pero para mí un canal de puro shorts es un canal poco estético y no lo veo nada bonito, un canal con puro short, porque aparte de una cosa, si hace un short, hágalo bien hecho, porque la gente por querer estar en lo que está, agarran cualquier video y lo suben. Y si ese video llegó a una persona y no le gustó, esa persona ya la perdió. Entonces, si lo van a hacer, hágalo bien. Y tal vez no abusarse de ese montón de shorts porque desfiguran el canal. Porque si se le pone miniatura, ya lo perdiste. Entonces, ok, prueben con un par. Yo probé uno y no me funcionó y por eso no me gusta hacerlos y por la parte estética. Pero YouTube es algo totalmente distinto para todos. Entonces puede ser que a mí no me gusten y yo no se lo recomiendo a nadie por mi experiencia. Puede ser que otra persona agarre 10,000 suscriptores con shorts. No sé, que me lo diga y que me lo compruebe, ¿verdad? Para creerle. No, por acá dice Semana Santa que hay que saber usar los shorts. No sirve para llegar a las 4,000 horas, pero sí para que vean tu canal. YouTube está promocionando más los shorts que los videos normales. Dice que en el caso, yo había escuchado igual que a los shorts no se podían monetizar y veo que sí lo están monetizando. Y por acá dice también experiencia y dice Semana Santa que sí, que se le puede poner miniatura. Y dice por acá que sí sirve para mí quizás, que para ella sirve, que para otros no. Ahí está. Vamos a otro tema que yo veo que usted sí yo soy uno de los que los regaño ese. Usted es de los que se va más por los videos. No vamos a esto, vamos acercando a los shorts. Pero usted no llega a shorts, pero sí está tirando o está poniendo videos bien, pero bien cortos. ¿Qué usted cree? ¿Funcionan más los videos cortos o los videos largos? Un ejemplo, va a depender de mucho. Aquí en Costa Rica la señal no es muy buena de internet. Si yo cargo un video de 20 minutos, la gente entra a ver ese video es pesadísimo, empieza a dar vueltas y a dar vueltas y a dar vueltas. Entonces nunca le cargó, se aburrió, se agüevó, como decimos aquí, y se salió de ver ese video. Más bien quedó un daño ahí porque va a bajar la retención. Un video corto, para mí, si va a lo que viene, un ejemplo, vean este video de ayer, lo subí, ya tiene más vistas que el video de Pura Vida que lo subí hace 8 días. El otro video que lo inventé en media hora, ya lo tenía listo, de cómo es un amanecer en Costa Rica, como piensa un extranjero y como en realidad es, o por lo menos aquí en mi caso, ¿verdad? Si no lo han visto, ahí los invito a verlo. En menos de 15 días tiene más de 3,000 o no sé si ya va llegando a cerca de 4,000 vistas. Un video que si a la gente le gusta, se empieza a identificar con el profe Du, ve otro video y otro video, y ese video me tiene 97% de retención. Este otro video va parecido y creo que este otro me va a ir funcionando similar. Ahora, yo me estaba poniendo a pensar, la gente se preocupa por los suscriptores, ¿verdad?
Es lo que casi todo el mundo se preocupa, por los suscriptores, y no se preocupan por las vistas. Eres testigo de qué se preocupa siempre el profe Du, de las vistas. Yo siempre me he preocupado por las vistas. No es que si tengo 1000 vistas soy feliz y si tengo una vista no soy feliz. No, no es ese tipo de preocupación, sino que yo trabajo mi canal para que tenga vistas, porque suscriptores, el algoritmo, eso yo me lo paso por aquí y me sale por aquí, y eso no se lo creo a nadie. Que suscriptores, vea, yo puedo hacer ahorita, si yo quisiera un canal y en un mes lo tengo con 1000 suscriptores, lo tengo con 1000 suscriptores y me animaría a hacerlo y me animaría a aceptar cualquier reto, lo tengo con 1000 suscriptores. ¿De qué forma? No me pregunten, pero lo tengo con 1000 suscriptores. Eso a mí no me sirve de nada si son personas que no me van a ver los videos. Yo ocupo público que me llegue a ver los videos de Facebook, que no me dejen un comentario, no importa, pero personas me escriben: profe, qué bonito su video, profe, me gusta lo que hace, le recomiendo ir a tal lado, por allá voy y veo a un señor y me dice que yo no tengo ni idea, profe, qué buenos son sus videos. Nunca ha dejado un comentario, nunca puede haber dejado un like, pero a esa es la gente que yo quiero llegar. Eso es lo que en realidad uno debe de buscar. Piensa, y ahí viene la pregunta, piensa usted, profe. Yo siempre soy partidario de que las personas hagan todo lo que tengan que hacer para llegar a los 1000 suscriptores. Es decir, que es el primer paso para después lograrla, buscar las 4000 horas y poder monetizar. Siempre les digo, cuando lleguen a los 1000 suscriptores, olvídense ya y empiecen a trabajar en el contenido. Ustedes los que piensen entonces que a la vez que uno ya consigue ese paso, que se tiene que desenfocar totalmente de seguir creciendo y creciendo, porque a veces lo que pasa es que pensamos que mientras más números somos más grandes, y como usted dice, nos olvidamos de la vista. En este caso, usted también es de los que piensa que si ya lograste el objetivo, olvídate de los suscriptores que van a venir solos y trabaja lo que es el contenido. Vamos a ver, no se pueden olvidar de los suscriptores porque es una realidad. Si yo entro a un canal y tiene 500, sin que se me ofenda a nadie, 300, porque yo los he tenido, 100 y el resto de suscriptores, y los puedo llegar a tener, un suscriptor usted lo tiene y usted lo fijo. Si la gente, todo el mundo le cayó mal, el profe ahorita va y queda con 500 suscriptores menos, y listo, y eso está ahí. Es uno creer que uno es famoso por tener suscriptores. Es como que, no sé si todo el mundo sabe qué es el Gran Banco o el Monopoly. Es como creer que eres millonario porque tienes plata de Gran Banco o de Monopoly. No sé si saben qué es Monopoly, un juego que le da dinero falso a uno. Creerse uno famoso porque tiene muchos suscriptores es como creerse millonario porque tiene dinero falso, ¿verdad? Entonces, no es que se deje de preocupar unos por los suscriptores, es que tiene que enfocarse más en las vistas, según lo que a mí me ha funcionado. ¿Por qué? Porque las vistas se transforman en suscriptores. Sí, yo no hago con nada con tener 10,000 suscriptores. Si esos 10,000 suscriptores no me van a ver, es más, los puedo tener. YouTube, yo creo que no le recomiendo los videos a todos los suscriptores. Usted puede tener miles de suscriptores que todas las notificaciones, si no le ven 2 o 3 videos, no le van a estar llegando esas notificaciones, a lo que yo he comprobado. Si yo veo en un canal y así yo no esté, porque yo lo he comprobado, de cómo crecer en YouTube y cosas así que yo veo de gente grande, y a mí me llega la notificación si yo estar suscrito a ese canal. Entonces, ¿de qué a mí me sirve tener 10,000 suscriptores si yo no me preocupo por las vistas? Preocúpese por las vistas, que las vistas se van a transformar en suscriptores. Perfecto. ¿Alguien alguna pregunta sobre eso? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso por acá, por lo que veo. Muy buen consejo. Saludos por ahí para los que van llegando, blogueo. Claudia, señores, vamos a ir por acá, familia especial, a todos, porque la idea era 30 minutos y ya llegamos a los 30 y todavía el profe le quedan algunas cosas y no quiero pasar de 1 hora. Así que, profe, seguimos. Siguiente punto. Vea, una de las cosas que yo le recomiendo a la gente. ¿Me estabas preguntando algo? No, le decía que siga, que seguimos, porque ya estamos pasando ya por acá la media hora y queremos no pasarnos de 1 hora, no pasarnos de 1 hora. Okay. Dejen de pensar. Un consejo que les doy, dejen de pensar. Tírense en un sillón,
en una cama, en una hamaca, en un río, en una playa. Dejen de pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a subir? ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? ¿Qué será lo que me va a llevar a tener 1000 vistas? ¿Qué voy a tener 10,000 suscriptores? Dejen de pensar un día y les va a llegar una buena idea. Se los aseguro porque se los aseguro. Si les llega, pero dejar de pensar en serio, ¿verdad? Si les llega esa idea, apúntela de una vez. Eso es una de las cosas que prácticamente nadie lo hace, o la mayoría no lo hacen. Dejen de pensar, pongan la mente en blanco, y si les llega esa idea, apúntela. Si se están bañando, estén ahí bañándose relajados, les llegó una idea, apúntela. Dejen de pensar y verán que les va a llegar una muy buena idea. Eso es un consejo que creo que ningún youtuber se los ha dado. Háganlo para que vean que les va a funcionar y en algún momento les va a llegar una idea súper buena. Sí, así ahí, sí, una pregunta. Yo estoy mirando si hay alguna pregunta por acá. Usted siga con los consejos y ahí vamos debatiendo en el caso de que alguien pregunte, pero para no pasarnos, porque todavía le queda lo que usted piensa que no se debe hacer. Ok, su canal tiene que tener una identidad y usted debe de crear empatía con las personas. La mayoría de las personas que ven mis videos, yo siento que me tienen cariño a mí, tienen cariño al profe Edu. He perdido a muchos de canal, sí, pero las personas que ahorita están conmigo, que me ven mis videos, son personas que me tienen cariño a mí. ¿Por qué? Porque yo les he dado amor, como dice Yomi, amor con amor se paga. Entonces, usted tiene que crear una identidad y tiene que darse a querer. Ahora, ¿cómo pueden haber 1000 canales de turismo en Costa Rica? Pregúntale a una persona, el canal del profe Edu, ¿quién es? ¿No saben quién es el profe Edu? El man que dice pura vida. Ok, sí, ya sé, ya lo he visto, ¿verdad? Entonces, yo ahí ya estoy creando una identidad. Las personas les estoy transmitiendo algo positivo, la palabra pura vida, que aquí es algo totalmente, una filosofía de vida. Si quieren ver al profe Edu contento, déjenle un pura vida en un comentario y ahí les va a ver el video que tengan que verles. Si dura una hora, se los va a ver si le dejó un pura vida. Yo creo me gustó el video así que el otro. No, quieren ver al profe Edu feliz, déjenle un pura vida. Entonces, yo creo que esta es la identidad, profe. Yo creo que hay dos cosas, y eso es lo que yo hablo también, disculpa que me interrumpa, cuando hablamos de lo que es crear imagen. Yo creo que en el caso de ustedes hay dos cosas que lo identifican y que ya uno se siente contento. Ya cuando usted llega a un chat, usted ve dos cosas. Lo primero, enseguida le ponen pura vida. Y lo segundo, a veces usted me dice que, a ver, corazones de qué color, profe. Corazones y pura vida. Corazones, ahí está. Son imágenes que son cosas que uno va haciendo y que no se da cuenta, pero sí van creando por ahí ya una imagen. Y entonces cuando usted vea un chat de un corazón púrpura, un corazón morado, va a pensar quién, en el profe Edu. Cuando venga un pura duya, va a pensar en el profe Edu. Y son cosas que tenemos que ir manejando. Le preguntan por aquí, ¿qué opinas del algoritmo de YouTube? Para no decir una mala palabra, para no decir algo que no se pueda decir, me lo paso por aquí y me sale por aquí, para no decir por otro lado, porque eso es puros inventos que la gente se ha creado. Sí funciona, la retención ayuda, crear miniaturas buenas ayuda, subir videos una vez por semana ayuda. Todos los consejos que usted pueda escuchar aquí, en donde Trip, en donde el Mister, donde el Furiosas y Furiosas, donde quiera buscarlo, eso le funciona. Pero eso contra lo que en realidad es YouTube, le pasa por encima 1000 veces. Vivimos en un mundo globalizado, donde todo es dinero y donde todo, si usted no se actualiza y si no se informa, no funciona de nada. Entonces, ese algoritmo, yo puedo dejar de subir videos un mes, que supuestamente hay que subir constante. Puedo subir una mala miniatura y una mala descripción y etiquetas 0. Y yo le garantizo que yo le llego un video por lo menos a 1000 vistas, se lo llego. Si yo quiero llegárselo, se lo llego porque se lo llego. Entonces, ese algoritmo de YouTube
¿Para qué sirve? Para pasármelo por aquí y sacármelo por este otro lado. Usted tiene que trabajar en traer personas que quieran ver sus videos, personas orgánicas. Ese algoritmo de YouTube. Y YouTube no le va a recomendar su video a nadie. ¿Por qué? Porque si los grandes hacen cosas que yo he visto, como una persona pequeña como el profe Edu no va a tener que hacerlo. Si no lo haces, no hay, hay una que dicen, sincero no hay paraíso. Sin promoción en YouTube no hay paraíso, ni para Germán, ni para Luisito Comunica, ni para Rommel, porque yo he visto a Rommel, me sale en todos los anuncios, me sale una persona que tiene 100,000, 200,000 millones de vistas en Facebook y por todo lado. Si eso lo tiene que hacer una persona grande, una miniatura como es uno, si usted no promociona su video en Facebook o en ADS, donde tenga que promocionarlo, usted, vea, demuéstremelo, aunque pueden llegar una persona de esa sin haber invertido un colón y sin haber sido nadie que tenga 100,000 suscriptores. Profe, una pregunta caliente por aquí. Primero, coincido totalmente por aquí con Molly en lo que dice. Se me fue. Decía que wow, lo quité, no me di cuenta de lo que decía. Y buenísimo el comentario que dice que no se podía creer en todo lo que le digan. Estoy totalmente de acuerdo por ahí con Molly Channel. No se puede. Yo soy de los que igual pienso que si le dicen cuando el spam, poner más de 3 emojis de spam, todo el mundo te comían. No ponga más de 3 emojis, no otros comentarios. Era todo el mundo porque lo oyeron que alguien lo dijo. Así, entonces le dice por acá J3 Producciones. Profe Edu, entonces usted no cree que las etiquetas de canal y de video no sirven. No es eso. Qué bueno que lo preguntó J3. Las etiquetas funcionan y me gustaría que una persona que yo lo he escuchado que me diga que las etiquetas no funcionan, que me lo comprueben de verdad que no funcionan. ¿Qué funcionan? Porque mis videos, un ejemplo, si usted busca Pérez Celedón de quinto o de décimo, le sale un video del profe Edu. Si busca la mano del Arenal, ¿verdad? Aunque no tenga, aunque mi video sea cómo llegar a la mano del Arenal, si busca la mano del Arenal, le va a salir la mano del Arenal. Eso funciona, J3, y me gustaría que las personas que dicen que las etiquetas no funcionan, que me lo demuestren, que lo dijo un ingeniero de YouTube. Vea, yo les puedo decir a ustedes, yo soy un ingeniero de YouTube. Yo soy ingeniero de YouTube. Les digo que las etiquetas no funcionan. Comprueben que es un ingeniero de YouTube. Ok, si no funcionan, ¿para qué están? ¿Para qué los van a poner? Si no funcionan, ¿para qué están? Que me demuestre esa persona que nunca en la vida ha subido una etiqueta y que sus videos tienen 10,000 o 100,000 vistas sin etiquetas. Ok, ¿por qué digo que el algoritmo y que eso es muy diferente? Lo que quiero hacer claro es esto. Eso sirve para un 10%, un 20%, un 30% o un 5%. Pero el resto de YouTube, aparte de etiquetas, de miniaturas, de retención, de lo que quiera usted, de subir videos constantes, todo eso es un 5, un 10 o un 30%. El resto, usted crece en YouTube no pensando y investigando y preparándose para lo que usted está haciendo, porque ¿cómo voy a dar yo clases de expansionismo europeo, de Primera Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, de la Revolución Rusa, de lo que quiera hablar, de lo que yo voy a hablar en el colegio, si yo solamente agarro este libro aquí, lo leo y me creo lo que aquí dice y me voy a darle clases a los chicos y me sale un chico con una pregunta, ¿qué le contesto yo? Yo tengo que ver, para ir a dar esa clase, haber estudiado 10, 20 libros o por lo menos haber dedicado la noche anterior a investigar qué es lo que yo voy a ir a hablar, porque si no, voy a hacer un batazo. Y la vida es, YouTube es igual a la vida. Si usted no se prepara, usted en su trabajo va a ser malo. Si usted no es disciplinado, en su trabajo va a ser malo. Si usted no es disciplinado, si practica un deporte, usted va a ser malo. A no ser que tenga un don extraordinario, pero eso le pasa a muy pocas personas. La mayoría somos normales y común y corriente. Si usted no se prepara para YouTube, usted muy posiblemente no va a funcionar, no va a funcionar. Ahora, una pregunta, profe. Una pregunta, y disculpa que lo interrumpa, es que vamos ya con el tiempo. Una pregunta.
¿qué usted cree de seguir o irnos, en el caso de nosotros, no sé, cambiar totalmente su contenido? Cuando usted empezó, a lo mejor yo empecé cocinando y veo que está trending, y lo voy a decir así, claro, ahora mismo por lo de los Don'ter, y casi todo el mundo, amigos que hacían otra cosa, está cambiando, y aquí hablando de Don'ter, entró Joji, una que yo creo que es la reina y la que ha enseñado, mucha gente está haciendo esto. ¿Usted cree que si usted ahora está llevando un contenido de enseñar historia, no sé, y usted decide ver que lo que está dando ahora mismo es lo de los Don'ter o es cocinar ahora mismo, cambiar por lo que está trending ahora mismo? Tienes que ser vida. Y si se queda sentado en el sillón esperando que la vida le florezca ahí, a otros les va a florecer. Si usted ve que ir a poner cosas allá y hacer lo que sea, si usted ve que ir a juntar de la basura, eso es lo que te funciona, arriésguete y váyase. Pero puede ser que el público que tiene lo pierda. O puede ser que le funcione. Un ejemplo, yo empecé con videos de historia. Mi canal, si se van a ver los primeros videos, nosotros somos un canal de estudiantes y un profesor que hacen videos de historia con humor. Empezamos a cambiarlo a curiosidades de Costa Rica, a la gente le gustó, fuimos a visitar un lugar, a la gente le gustó, y yo dije, bueno, mis videos de historia lo ven mis estudiantes y la familia, pero los videos de curiosidad de Costa Rica y de lugares de Costa Rica los ven una parte de mis estudiantes, mi familia, y ya lo ve otra población. Entonces yo dije, por aquí me voy y por aquí me fui, aparte que es algo que a mí me gusta. Entonces, si tienen que cambiar, cambien, pero con un norte, no porque a Julano le fue bien, investiguen y arriesguese, porque puede ser como le vaya bien, puede ser que le va mal, pero lo que no puede hacer usted es un sancocho, digamos. Si yo me pongo a subir consejos de YouTube y le pongo a hablar a la gente de historia y le pongo a hablar de curiosidad de Costa Rica y del lugar de Costa Rica y esto y que el otro, me quitan la suscripción a un montón de personas. Es decir, profe, porque yo lo que tengo es un sancocho en mi canal. Es decir, que usted recomienda que se vaya solamente por un nicho y no que se esté moviendo por aquí y por allá en diferentes nichos probando. Tal vez no solamente un nicho, pero un ejemplo, ya tú tienes como un público definido y a las personas les gusta lo que haces, pero un ejemplo, si yo empiezo a subir consejos de YouTube, que yo tengo mucho público orgánico, yo sé que a esa gente, a nadie le va a interesar saber cómo poner una etiqueta. Y van a dejar de verme, porque yo sé, a uno las notificaciones le molestan, y si usted le llegaron 5 notificaciones de un contenido que no te gustó, posiblemente la termines quitando. Posiblemente no, pero sí debe tener uno como un norte. Yo pienso que ahí influye mucho una cosa que usted decía, que las personas muchas veces ya lo siguen usted por Profe Edu. Y entonces cuando usted ya nota también que las personas lo están siguiendo por usted, por lo que usted representa, ya usted puede jugar un poquito también con los nichos que usted quiera. Pienso que ahí es donde está la clave también de la cosa. El problema es que mucha gente se cree famosa antes de ser famosa. Cuando a mí me conozcan, si algún día a mí me llega a conocer bastantes personas dentro de Costa Rica y fuera de Costa Rica, yo puedo hacer un video de lo que a mí se me antoje, porque yo ya voy a tener personas que yo creo una identidad, que quieren ver qué yo hago, quieren ver cómo es el Profe Edu. Entonces, si yo quiero decir, miren lo que hice el fin de semana, muchos de esos seguidores lo van a ver, pero si yo soy un humilde, como lo es uno en el momento, muy pocas personas van a ver eso. Eso está entre los errores que yo tenía apuntados, que creo que no nos va a dar tiempo para comentar. Rápido, profe, vamos a los errores entonces. Por ahí tengo una pregunta, y yo creo que el profe ya en eso es bien claro. Ya, el profe Edu hizo directo en algún momento, más nunca ha hecho directo. Y Nico por ahí preguntaba que si es mejor hacer live o hacer video o subir video grabado. Preguntaba a Miklos por ahí. Los errores más comunes es que alguien le dijo a otra persona
que haciendo directos se llegaba a los 1000 suscriptores y a las 4000 horas de reproducción. Y el último consejo que les voy a dar de lo positivo para pasar a los errores: si la mayoría de la gente hace eso, haga totalmente lo contrario que hace la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas seguimos lo más fácil, y eso es lo más fácil y al final termina siendo lo más complicado. Hacer un directo 12 horas, eso es matarse uno. Si fuera ahora, hacer un directo, si fuera un directo y que usted termina descansado, yo hice directos de 5 horas y yo terminaba muerto, pero ¿qué yo hice? 3, 4, 5 directos, creo que no me pasé de 5 directos. Con esos directos yo llegué a las 4000 horas, mucho más antes que muchas de las personas que hacían directos todos los días. Y yo llegué un abismal de tiempo mucho más antes. Entonces, hacer directos, eso es solamente matar el canal. Hacer directos sin contenido, ¿verdad? Hacer directos sin contenido. ¿Qué es hacer directos sin contenido? Poner una imagen. Eso para mí es un spam, para mí eso es robarle el tiempo a la gente que lo quiere a usted, porque usted los está comprometiendo a acompañarlo en una cosa que no le está dando absolutamente nada. Para mí eso es robarle el tiempo a las personas. Un contenido, haga directos, pero con contenido, que duraron 10 horas, con contenido, que duraron 10 minutos, con contenido, pero usted ponerse, pasen con este, pase con el otro, poner una imagen de una lora, de un reel, de esto y que el otro, eso no sirve para nada. Y al final, ¿qué pasa? Una persona entra y le ve 10 minutos y su video duró 5 horas, la retención se le fue al suelo. Entonces ese porcentaje que le va a dar el algoritmo ya no se lo va a dar, y su canal lo que está haciendo es, por llegar a las 4000 horas y a la meta que todo el mundo queremos llegar, lo que está haciendo es destruir el canal en lugar de ayudarlo. Yo lo que les recomiendo a todos los amigos que lo hacen, porque hay muchos que lo hacen, es que bueno, ya usted llegó a sus 4000 igual. A ver, les voy a decir algo para los amigos que están en la lucha de las horas igual. Después que usted llega a la monetización, ya no le hace falta esto de los minutos, de las horas, porque es que siguen pensando en lo mismo. Tengo que hacer más horas, tengo que hacer, no, ya usted llegó a la monetización, ahora es vista, visualizaciones, olvídense ya por lo tanto de todo lo que es las horas. Entonces mi consejo: todo el que hizo eso en un momento determinado, esconde esos directos, póngalo privado. ¿Sabe por qué? Porque ahí viene lo que dice el profe. Cuando empiecen a llegar a verle su contenido y vean que es puro una imagen ahí puesta y eso, muchas personas no van a entender. Es decir, las mismas personas que están viendo por Facebook, yo recuerdo que no entienden mucho de lo que hacemos nosotros. Entonces mi consejo: usted llegó a las horas, ya no tiene que ver nada, pero nada con lo que es estar trabajando horas, sino ahora es vista, como decía el profe. Todo eso directo, póngalo privado, vaya, no lo elimine, póngalo privado. Si yo llegué a las 4000 horas, ahí está mi canal, vaya a revírselo a ver. Si yo llegué a las 4000 horas con pocos directos y con videos no tan largos, si yo lo llegué, todas las personas pueden lograrlo. ¿Por qué yo digo que no funciona? Porque yo vi a personas, antes de yo empezar a hacer los directos, que hacían directos todos los días. Yo llegué a la monetización y esas personas duraron meses para llegar a la monetización. Ahora, si usted hace directos y todos los días le llegan 100 personas y hace 3 horas de directos y a esas 100 personas se le quedan las 3 horas, pues haga directos. Pero si va a tener 3 gatos quitándole la vida ahí en el apoyo, hay otras formas que se pueden conseguir esas horas. Entonces, los directos para mí son fatales por ese motivo. Segundo, porque si usted llega, lo comprometen. Si usted no saluda, se enojan porque usted está en el maltocho. ¿Cómo se va a enojar usted porque tenga 10 personas y solo las tengan 3 comentando? Esté feliz de la vida porque están esas 3 personas. Si saluda y se descuidó porque solo está apoyando y dejó el celular ahí y lo saluda a otra persona y usted no saludó a esa persona, le dicen usted es un juegavivo, ya porque tiene 1000 suscriptores ya se cree no sé qué y me ignoró y no lo visito más. Entonces uno ya no sabe si ir a un directo a apoyar, porque si no habla, si no escribe, se enojan. Si escribe y no está pendiente del chat, la gente se enoja. Entonces la misma comunidad de YouTube, nosotros mismos nos majamos el rabo nosotros mismos, porque nosotros mismos
hacemos que muchas personas que quieren apoyar dejen de apoyar. Entonces nosotros debemos de ir cambiando esa forma que tenemos de ser en la comunidad, porque nosotros mismos nos estamos pellizcando y metiéndonos pellizcos, y va a llegar un día en que nos vamos a arrancar un pedazo y nos vamos a destruir entre nosotros mismos. A ver, déjame decir algo. Lo que estamos diciendo aquí, lo que dice el profe, por eso digo que cada semana vamos a tener un invitado distinto que va a estar hablando lo que funciona y lo que no funciona. Y al final lo bueno de esto es que si a profe Edu le funciona algo y la semana que viene lo que dice que le funciona igual, entonces lo que tenemos que sacar conclusiones de que eso está funcionando a varias personas y nos puede funcionar a nosotros. Pero ahora, lo que le funciona a lo mejor al canal de profe Edu puede ser que no le funciona cositas poquitas o no me funciona a mí. Fíjense bien, y eso vamos a dejarlo claro. Vamos a dejarlo claro porque un amigo que decía, bueno, puede ser que eso le funcione a usted, a otros no. Desde que empezamos lo dijimos, las pizzas son redondas, vienen en cajas cuadradas y se comen en triángulos. Es decir, que nadie entiende esto. Lo que puede funcionar para profe Edu, lo que le ha funcionado a él, puede ser que no le funcione a Driz Khalifa o que me funcione a mí. Esto es una cajita de sorpresa. Entonces, eso es bueno, que la otra semana va a venir otro amigo y va a estar exponiendo lo que le funciona y lo que no le funciona. Y es lo interesante. Algo que se me olvidó decir, de todo esto, del algoritmo, funciona un 95% a la basura para la comunidad de YouTube. El 5% le funciona a un 5% para la comunidad de YouTube. El resto le funciona para público orgánico. Y se lo dije a una persona que un día hizo un directo y dijo, ¿cómo ganar suscriptores? ¿Cómo tener más vistas? Y dice, miniaturas, enganche, todo lo que le dicen en todos los canales de YouTube. Y yo le dije, eso no funciona para la comunidad de YouTube. Eso no funciona para la comunidad de YouTube. ¿Por qué? Yo hago un video por más enganche y la gente lo que quiere es, la gente que uno tiene que ir depurando, y yo he ido dejando, porque la gente que tengo ahorita en este momento en el canal son personas que la mayoría yo sé que me ven los videos y que me tienen cariño. Son personas que yo ya he ido dejando de un lado. ¿Qué pasa? Que llegan, usted le puede hacer lo que sea al canal, a las etiquetas, a las miniaturas. Solo le van a ver para dejarle el comentario y se van a ir. Usted le puede hacer lo que sea que se le van a ir. De puras personas con las que usted se sienta identificado, con las que se sienta agradecido y con que vea que esas personas le tienen cariño. Las personas que yo tengo en el canal me tienen cariño y yo sé que no me van a ir a subir un video. Entonces, hay que ir depurando esas personas, porque si no, usted se desgasta visitando a una persona, viéndole 15 minutos un video y llegan y le ven 3, 4 minutos y salen y se van, y lo que hacen es bajarle la retención de ese video. Entonces, es mejor tener 100 vistas. Un ejemplo, yo siento que la cantidad de comentarios y de suscriptores de canales me ha bajado un montón de lo que tenía, porque yo he ido depurando, y ahora estoy con la gente que yo siento que si yo no puedo ir de inmediato a verle el video, ellos saben que yo voy a ir a vérselo en algún momento. Y uno tiene que quedarse con la gente buena. La gente mala, usted prefiere tener 100 vistas o una vista que tener 1000 vistas de personas que solo están ahí esperando. Me suscribí a su canal, suscríbase al mío. Tienen que tener un amor, un sentimiento por su canal. Si no, esas personas solo van a estar ahí por ese sub, y eso no funciona para nada. Profe, estamos casi cerrando por acá. Algo más que quiera agregar de la lista que tiene. Gracias por ahí a todos los amigos que van llegando, equipo cuponero, muchísimas gracias. A Roda, mi hermanito Roda, que vi por ahí. Ya les digo, señores, son muchos los criterios. Acá el profe ha tratado de diciendo lo que le funciona a él y lo que no le funciona. A grandes rasgos hemos podido ahí tocar. A GD, que está por acá también. La otra semana estaremos con otro amigo. Huele bien. Algo más que quiera agregar por ahí. Aquí en Cuponero, a DJT yo nunca le he mandado un video y siempre está en mis videos. Entonces, la persona que quiere estar en su canal va a estar en su canal. Equipo Cuponero sabe que si yo no fui, o muchas personas, el Sabor Latino, cualquier persona, el Loco Sazón, el que sea, es que yo no fui donde Rizos, donde el Negrito, no fui una semana, pero cuando voy me pongo al día. Y son personas que no me van a ir a quitar la suscripción porque no las visité una semana o porque no las devolví de inmediato. Entonces, esas son las personas con las que usted debe estar en la comunidad y depurarlas. Vea, otro error que no quiero que se me quede.
nombres. Go travel with el profe Edu, Discover Costa Rica. Yo me pongo ese nombre en YouTube. ¿Quién me va a encontrar? Ni el perro de la casa lo va a reconocer, ese nombre. Pongan nombres que las personas los puedan encontrar de forma fácil. Ok, si no tiene ese nombre fácil y está a tiempo, corríjalo. Y si no, entonces siga con eso. Otro, el nombre de los títulos que le ponen a los videos. Pongan nombres de títulos para que las personas que no tienen en la vida idea de quién es usted, van a buscar ese contenido, tengan aunque sea una mínima opción que lo encuentren. ¿Qué hizo el profe el fin de semana? Hasta que yo no sea famoso, yo no puedo poner ese título. ¿Por qué? Porque nadie va a buscar cómo pasé el fin de semana. ¿Quién va a entrar a buscar eso en YouTube? O un montón de, he visto que hacen como unas figuritas y le ponen, eso no se encuentra en ningún lado. Busquen su nombre desde el buscador, desde Google y entren, Profe Edu, Profe Edu, Profe Edu. Entren a Google y escriban Profe Edu, en imágenes les salen imágenes del Profe Edu, en todo lado. Que su nombre, yo escuché decir en un directo que los hashtags no funcionan, y yo no sé para qué no le funcionan, pero a mí sí me funcionan porque en todo lado que usted busque Profe Edu, el Profe Edu aparece. Hay nombres que usted los busca exactamente igual como están en el canal y no aparecen, no los encuentra uno. Entonces, los títulos, sean muy cuidadosos con los títulos que van a poner. No pongan títulos para ustedes, pongan títulos para las personas que los van a ir a buscar, porque si no, nunca los van a encontrar. Algo más, profe, algo más que tenga por ahí. Bueno, tengo un montón de cosas, pero lo que podría, para terminar resumiéndolo, es de que sean personas de amor. Si les dan amor, devuelvan amor. Traten de hacer las cosas porque sean felices, no sean por vistas. Y en serio, vea, piensen como si ustedes fueran un suscriptor. Ya como un consejo resumen para bueno y malo. Piensen como usted fuera un suscriptor. Yo veo a mi hijo cuando está viendo videos de YouTube que él hace. Entonces, piensen como si usted fuera un suscriptor. ¿Ustedes creen que si los títulos que están poniendo los van a buscar una persona que no los conoce? Déjenlo así. No, entonces cambien eso. Piensen como un suscriptor. No importa que duren 10 minutos poniendo las etiquetas. Pongan esas etiquetas. Pónganle etiquetas al canal y pónganle etiquetas a los videos, que eso funciona. Un porcentaje pequeñito, pero funciona. Dediquen, si tienen que borrar un video porque les quedó mal editado, vuelvan a hacerlo, porque lo que usted subió puede depender de que un suscriptor lo gane o que puede ser que un suscriptor lo pierda. Y sobre todo traten de crear una identidad y traten de transferir, que las personas los quieran. Déjense ver en las cámaras, porque si yo no conozco quién es el DJT, yo no voy a crear la identidad que tengo con el DJT. Usted tiene que mostrarse. No es que si va a hacer recetas, solo usted salga en las recetas, porque hay para muchas cosas, ¿verdad? Lo importante va a ser la receta, pero la gente tiene que conocer. Ay, la reportera, a ella le agradezco mucho. Y siempre paso buscando a ver si tiene videos nuevos, si no tiene videos nuevos. Le agradezco mucho. Tienes que crear una identidad y que la gente conozca quién es el Profe Edu y dar amor, y les aseguro que todo el mundo le va a dar amor. Y no se queden esperando que los lleguen a buscar en YouTube. Salgan a promocionar ese canal en Facebook, en Instagram, donde quieran promocionarlo, con camisetas. Yo he llegado y he encontrado mensajes que dicen: profe, lo vi en tal playa con la camiseta, esto y que el otro. Entonces, hagan camisetas. Si no tienen la posibilidad de hacer camisetas de otra forma, stickers, cualquier cosa, pero promocionen el canal y traten de dedicarle el tiempo necesario para que su canal crezca, y en algún momento les llegará la oportunidad. Dejen de pensar y investiguen mucho, que ese algoritmo funciona para una parte, pero el resto de YouTube es totalmente otra cosa, que nadie se los dice ni se los va a decir, solo que ustedes lo descubran y investiguen. Perfecto, profe. Ya llegamos a 1 hora, 5 minutos. No quería pasarme de 30 y creo que nos pasamos
nos pasamos del tiempo que teníamos, pero bueno, creo que por lo menos ahí, como decía, esto es lo que el punto de vista que tiene el profe. Le puede ser que le funcione a uno, puede ser que no funcione, y es lo que a él realmente le ha ido funcionando. Es la idea de toda la semana, ya le decía, traer a un amigo diferente y que exponga aquí lo que le ha funcionado. Así que, profe, muchísimas gracias. Algo más que quiera decir. Bueno, primero darle las gracias a todos y también dar un pequeño comercial mío, que me tengan un poco de paciencia porque yo ya ahora estoy trabajando en el colegio, tengo que ir al colegio, entonces no tengo el mismo tiempo que tenía antes. Les agradezco mucho los Pura Vida, si quieren verme feliz, déjenme un Pura Vida ahí. Me hace feliz ver tantos Pura Vidas porque el Pura Vida es algo positivo, entonces eso lo agradezco. Y si van a mi canal, ténganme paciencia, que yo, los que me conocen saben que con todo el agradecimiento del mundo los voy a ir a buscar de nuevo, solo que ahora no tengo el mismo tiempo que tenía antes. Entonces, gracias por esa paciencia, gracias por ese amor que le tienen al profe Edu a Costa Rica, y muchas gracias y pura vida. Aceptado la invitación una vez más, muchísimas gracias por todos sus consejos, verdad que sí, y nada, nos vemos por ahí. Señores, nada, les voy a presentar aquí ya el próximo invitado la otra semana, y ahí vamos a seguir hablando de YouTube para que los que estamos empezando, los que vamos ahora mismo caminando, tengamos los consejos de los que vengan acá, las cosas buenas, las cosas malas, y que después usted saque sus propias conclusiones. Así que, profe, muchísimas gracias. Lo bajo por acá. Muchísimas gracias. Y les voy a presentar ya al invitado de la próxima semana. Igual, alguien que realmente me ha dado muchos consejos, que siempre está ahí estudiando los números, las métricas, y se los presento ya ahora mismo. Se los presento. Hola amigos, aquí estamos listos ya, preparados para un nuevo capítulo, para un nuevo video, para una nueva receta, especialmente para ti. Cuéntame, ¿ustedes ya están listos y preparados para ir a ver nuestro próximo video? Los espero. Pues nada, señores, ahora sí, la próxima semana tendremos acá a Fabián, el esposo de Vero, que muchos de ustedes conocieron ahí cuando estuve y hice el detrás de las cámaras en la cocina de Vero. Igual es otra de las personas que estudia muchísimo los números. Vamos a tener por acá invitados, los que he ido hablando, que tienen diferentes canales, que tienen diferentes nichos. Gracias a todos los que han dado el sí, que quieren venir y compartir su experiencia, siempre ponerle en función de todo lo demás que estamos ahora empezando en esta plataforma. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que han estado en el chat ahí, a todos los que han estado compartiendo con nosotros, y ya saben, nos vemos la otra semana igual para seguir hablando de YouTube. Los invito a todos ahora mismo para conectarse con mi hermano el Cuchitril de Reyes, que ya está por ahí con una excelente entrevista. Gracias a todos, mil gracias. Nos vemos por ahí en otro video de DJT. Gracias.